Canal 4. Una buena señal. La verdad es que como padres, como educadores, como sociedad en general, nos vemos abrumados, así como hablábamos recién con la doctora Villalonga sobre nuevas siglas, nuevos términos, también en el ámbito de lo que tiene que ver junto a la educación que tienen nuestros hijos y nombres en general que van atravesando todas las áreas de nuestra vida. Entre ellas, por ejemplo, iniciamos por perspectiva de género, ideología de género, educación sexual integral y un correlato y una relación que tiene todo esto que a veces nos vemos sobrepasados, ¿no? Y no terminamos de comprender el inicio, el origen y cómo nos afecta todo este proceso. Está con nosotros y estará también a través de distintos ciclos, a través de una nueva columna para ideología de género, hoy hablando específicamente sobre educación sexual integral, la doctora Adriana Masachesi. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y por traer luz también a esta situación que muchas veces, ni el término comprendemos desde el otro lado y no vemos la manera de ver de cuál es nuestro protagonismo dentro de todo esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nos vamos a referir a datos objetivos, no al imaginario social, y para eso hay que ver el origen, o sea, cómo se instala la Ley de Educación Sexual Integral en nuestro país y luego en nuestra provincia. En primer lugar, ¿por qué en octubre del año 2006 de repente muchos nos enteramos que ya estaba una ley de educación sexual integral? Mientras los docentes nos debatíamos para hacer aportes para la Ley Nacional de Educación General, se promulgó esta ley. Bueno, esto tiene un correlato. La voluntad política hizo que en el año 2003, a partir de una ley nacional, se adhiere a los derechos, o sea, se adhiere a que el derecho reproductivo y sexual como un derecho humano. A partir de allí es este correlato de esta ley, por eso nos costaba un poco encontrar el sentido. Si vamos a la primera placa podemos ver que en el artículo primero de alguna manera está enunciado el sentido de la ley. Claro, al reconocer de la ley 26.150, ¿sí? Exactamente. La ley que regula el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Que es más conocida como la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral. En este primer artículo, el sentido es que como ya el país había adherido a este reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, entonces es por eso que el sentido de esta ley es que todos los educandos en los diferentes niveles educativos puedan tener una formación, una educación sexual integral en los establecimientos públicos, tanto de gestión estatal como de gestión privada. Y comprendiendo distintos y diversos aspectos, estamos hablando desde el biológico, el psicológico. Exactamente, ahí viene dentro de lo que es el sentido, cómo lo toma en un sentido integral, claro, desde lo biológico, desde lo psicológico, lo social, lo afectivo. Y este dato es muy importante porque también tiene luego su correlato en una ley que se promulga 2 meses después, que es la Ley Nacional de Educación, donde habla de esta formación integral. Si vamos a una próxima placa, también ahí podremos ver allí vamos a compartir los objetivos que tiene la Ley de Educación Sexual. Y ahí podemos observar que se incorpora esta educación sexual dentro de todas las propuestas educativas orientadas a una formación armónica, equilibrada, permanente de las personas. Se asegura la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Cuidado, ¿quién determina esto? Claro. ¿Quién determina esto? El tercer objetivo, promover actitudes responsables ante la sexualidad. ¿Quién enseña y qué es lo responsable? ¿Cuáles son los criterios? Exactamente. Claro. El otro objetivo, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y por último, procurar la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Eso es importante. Pero nos quedan estos objetivos de alguna manera con un nivel de imprecisión. ¿Quién va a determinar realmente que esto se cumpla? ¿A partir de qué materiales? En ese momento, a partir del año 2007, 2008, comenzaron ya promulgada a llegar, la ley, estamos hablando de la 26.150. Empezaron a llegar materiales. Sí.
Y bueno, en el gobierno de la provincia eran material didácticos que apuntaban exclusivamente a la prevención de embarazos no deseados y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sí. Entonces era acotado, no respondía a este sentido integral que apuntaba originalmente los primeros objetivos de la ESI, ¿no? Entonces eran contenidos que de alguna manera llegaban a las instituciones educativas a través de este material emanado del Ministerio de Educación de la Nación, pero que no respondía a lo que los objetivos planteaban. Adriana, y en ese bagaje que llegó de tanta información y en las que las instituciones tuvieron que empezar a tomar parte para elegir qué, cómo, cuándo, de qué manera, quiénes iban a impartir esto, ¿no? Bien. Estamos hablando sobre información que llegaba con distintos criterios, pero con mucha ambigüedad y que, bueno, empezaron cada una de las instituciones a tomar parte. ¿Cómo se hace para que, según el estilo, el ideario de una institución, se pueda determinar dentro de esos objetivos generales que forman parte de los derechos de los educandos, incorporarlos sanamente? Bueno, ahí fue la ambigüedad de situaciones, la heterogeneidad de situaciones que se presentaron. Hubieron colegios privados que en función de sus idearios institucionales, algunos venían ya dando y se empezó a dar ya formalmente, sistemáticamente, la educación para el amor en ese momento. Claro. Se la llamó así. Otros colegios... Preparando docentes también para un área nueva. Con cursos de capacitación, entonces no solamente se preparaba a los alumnos, habían reuniones y conferencias y el abordaje también de los padres, porque esta educación sexual se entiende que no se puede dar sin la autorización de los primeros y naturales educadores. Exactamente. Claro. Pero hubieron colegios en que directamente no recibieron una directiva y cerraron esta posibilidad y ese material quedó allí. Entonces, bueno, avanzando un poco más con el texto de la ley, a lo que nos estamos refiriendo, se puede interpretar como respeto cuando en la placa podemos verlo el artículo 5, cuando menciona que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación a las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Bueno, en ese sentido y tomándose desde allí es que los colegios confesionales y privados, algunos no confesionales, tomaron una decisión en función del ideario institucional. No basados en eso, aplicando, bueno, también esa misma ambigüedad con la que llegaron los contenidos. Entonces aplicaron unos, otros desistieron de aplicarlos, están amparados en el artículo 5. Y acá es bueno expresar también que esto no es una cuestión de confesionalidad, claro, porque somos católicos, no se impuso, no. Se trabajó en función de un ideario, no había otro lineamiento que la ley y el material que llegaba, que tampoco era vinculante, no era obligatorio. Bien. Entonces, bien, no se obró de mala fe y acá hay cuestiones de carácter objetivo, es el texto de la ley, no es una cuestión de principios religiosos. Claro, nos estamos ateniendo a datos objetivos que era lo que la ley decía y no se hizo, no se obró en contrario. Finalmente, hay otro artículo, en la Ley Nacional de Educación, que como dije, la Ley de Educación Sexual se promulga en octubre de 2006, la 26.150, y en diciembre nos encontramos que también seguíamos debatiendo y elevando propuestas. Y mientras se hacía el circuito de aportes, ¿no?, en todo el país de los docentes a la Ley Nacional de Educación, nos encontramos que ya estaba promulgada, la 26.206. Y es interesante allí, si vamos a la placa, a la próxima placa, sí, la Ley Nacional de Educación, en el artículo 8, dice que la educación brindará oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas. Bien. O sea que se refuerza este concepto de la ESI que apunta a esta integralidad, no solamente la dimensión biológica, no solo la socioafectiva, sino esta totalidad que es el ser personal. Y por otro lado, en el artículo 11, que ahí define los fines y objetivos de la Ley Nacional de Educación, es muy interesante el inciso B, donde dice que habla de garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona.
reitera este concepto de formación integral. Y en el artículo P dice brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad. No dice cómo, no, claro. Por supuesto. Luego viene todo un proceso de implementación y de regulación de esta ley. Pero para esto hay, a nivel nacional y a nivel provincial, 2 leyes que respaldan este sistema que se está incorporando ahora. ¿Y cómo es la relación entre ellos, Adriana? Vamos a ver la última placa, donde un poco lo que se ha querido presentar es cómo este proceso se ha ido dando y el correlato que ha tenido en la provincia. En primer lugar, encontramos la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la ley número 25.673, y su decreto reglamentario, que es del año 2003. Inmediatamente, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, conocida como la Ley 26.150 o la ley de la ESI. La ESI, conocida como exacto. La ESI. Posteriormente, la Ley Nacional de Educación, en diciembre del 2006, conocida como 26.206. Y luego también, en consonancia con el reconocimiento de estos derechos humanos sexuales y reproductivos, la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario del año 2010 y la Ley 26.743 de Identidad de Género 2012. O sea que no es un proceso, esto no salió una ley de repente, no por generación espontánea, sino que hay todo un proceso de posicionamiento de la voluntad política que se traduce en toda una legislación. Lo que ha hecho cambiar de perspectiva a ideología. Sí. Va variando y vamos a ir viendo después por qué. A nivel provincial, ¿qué sucede con todo esto? Porque tiene su correlato, son leyes nacionales, no vivimos en una isla, tienen un correlato. La ley 1327H, que es la Ley Provincial de Educación del año 2015, también reconoce esta educación sexual integral. Luego la Ley 1819, que es la adhesión a la 26.150 que se produce en San Juan en septiembre del año pasado, septiembre de 2018. Tanto se dijo que San Juan estaba fuera o no cumplía, entonces la voluntad de nuestros legisladores fue adherir. Amparándose en la autonomía provincial. Exactamente. Claro, en ese momento. Hasta ese momento. Pero bueno, fue más fuerte la voluntad política y se adhirió a esta ley de educación sexual integral o programa de educación sexual integral en septiembre del 2018. Luego, este año, en febrero de este año, aparecen 2 resoluciones del Ministerio de Educación, 214 y 215, que un poco clarifican cómo esto se va a implementar en la provincia. Después de haber adherido, el correlato es que cómo se implementa. Claro. En primer lugar, una de ellas hace alusión a la aplicación en la provincia en general, cómo cada institución educativa tiene que elaborar su proyecto de educación sexual integral, es un proyecto institucional, y se abordaría de carácter transversal, tanto a nivel inicial, primario y el ciclo básico de secundario, porque la otra resolución aborda cómo se va a trabajar como una unidad obligatoria dentro en el sexto año del secundario. También allí se aclara en estas resoluciones quiénes van a dar educación sexual en un futuro inmediato, porque de hecho no ha habido una carrera, los docentes se han preparado a través de cursos, quienes han tenido posibilidad, pero no hay una formación específica, o no ha habido en la Universidad Católica de Cuyo. Bueno, se instala en la provincia, a partir de la resolución del ministro de Educación, a partir de este año, una formación, una especialización en el Instituto Escuela de la Familia. Entonces ya han comenzado a trabajar este año, a formar docentes que van a ser los que estarían habilitados en un futuro a dar esta educación sexual integral. Y de incorporación esto será progresivamente, dependiendo la cantidad de docentes disponibles para dar específicamente estos contenidos. Y en el caso de los institutos de formación docente también ya está como una unidad curricular obligatoria, o sea que todos los docentes de la carrera que fuere en los institutos superiores ya tienen educación sexual integral. Conversando con algunos amigos, con hijos adolescentes,
adolescentes que comienzan, ¿no?, a transitar también esta etapa educativa en la que la educación sexual integral ya forma parte de la currícula. Algunos también se ven desbordados en la velocidad de lo que avanza todo esto y también la cantidad de información, de términos a los que se van adaptando como familia. Ya hemos visto el marco regulatorio completo, Adriana, de toda esta situación, pero como papá, para aquellos que están allí del otro lado, ¿no?, para la familia, que son los legítimos educadores iniciales en la vida de los chicos, ¿qué les decimos? ¿Cómo actúan frente a esto? ¿En qué suman? ¿En qué restan? ¿En qué? En el próximo micro nos vamos a dedicar exclusivamente a los primeros y naturales educadores, ¿no? Pero frente a este panorama general que uno puede asumir diferentes actitudes, temor, el miedo, pero que un miedo no paralice, sino que sea un miedo proactivo, un temor proactivo. El temor o la zozobra que genera es por ahí, por el desconocimiento de ver cómo podemos nosotros como papás conservar, ¿no?, conservar esto que nosotros hemos estado cultivando en nuestra familia dentro de nuestros valores y de la forma que hemos decidido educar a nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, yo creo que la actitud es informarse. Hay que asumir una actitud de entrar en el tema. Claro. Para ello, bueno, hay docentes que pueden asesorar en los diferentes institutos de formación docente, está la Escuela de la Familia, hay grupos que se están conformando en torno al análisis, al estudio de estas temáticas. Ha habido un congreso en el mes de julio, ahora próximamente se vuelve a dar la segunda parte de ese congreso. Entonces hay espacios en la provincia donde al que uno puede dirigirse, pedir información. Yo creo que esto no debe generar una parálisis, muy por el contrario. Acá hay que sentarse a estudiar, hay que ver, analizar y un poco, bueno, vamos a seguir trabajando este tema en el próximo micro que vamos a abordar el próximo viernes, concretamente dándole tips a los papás para cómo encauzar esta realidad que, bueno, como dije yo anteriormente, me remití al marco legal. Acá no es una cuestión de pensamiento cristiano ni nada por el estilo, o sea, es pensar desde la legalidad cuál ha sido la voluntad política y también que nos ayude esto a repensar, estamos en un año político, dado que vemos procesos que responden a decisiones políticas, bueno, también con nuestro voto como ciudadanos podemos dar nuestra posición. La mejor parte es informarnos. Bueno, y este espacio que se abre a través de la buena señal de Canal 4, junto con el aporte de muchos que están allí del otro lado, con la intención de también poner un poco de luz sobre una situación que para muchos todavía sigue siendo confusa. Y para otros, bueno, que empezaron a informarse y a formarse también. Bueno, cada viernes tendremos junto a Canal 4 y dentro de Efecto Noticia esta posibilidad de aprender un poco más sobre lo que es la ideología de género, la educación sexual integral y otros temas que empezarán a abrirse seguramente a través de la inquietud de nuestros televidentes que empiezan a preguntar. Adriana, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por toda la información, gracias por la claridad, porque por ahí uno no sabe de dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Esa es la preocupación también como sociedad, pero la mejor parte, me quedo con esto que decís, no es para paralizarse, es para formarse, es para informarse, es para estar también como ciudadanos muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Gracias. Muchas gracias. ¿Vamos con nuestros compañeros?